Yamili Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 37 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Súplicas dolorosas. Recordando un poquito lo que les conté en el capítulo anterior, ¿se acuerdan que Natán había ido a confrontar a David acerca de su pecado? Sí, ¿se acuerdan que había cometido adulterio? Pues él le dijo que el hombre de la historia, ¿se acuerdan que él le había contado una pequeña historia? Le hizo razonar para que se diera cuenta de que él no se había arrepentido de ese pecado. Y pues el día de hoy vamos a continuar con esa conversación. Pues en este momento David ya se dio cuenta de que él es el hombre de la historia y se arrepintió. Dijo que le iba a pedir perdón a Dios por todo lo que había hecho. Pero algo muy triste de todo esto, y como ya les había mencionado en capítulos anteriores, todo pecado tiene consecuencias. Y sí, las consecuencias que traían el pecado de David eran muy tristes. Natán le había dicho a David que está bien, se arrepienta de sus pecados, pero por consecuencia de ello, el hijo que estaba esperando, o el hijo que ya había nacido en ese momento, él iba a morir. Y era muy triste en ese momento para David porque seguramente él quería a su hijo. Entonces Natán volvió a su lugar donde él vivía y David se quedó ahí. Entonces Dios mandó una enfermedad mortal que iba a terminar con la vida de este niño y el niño enfermó. Justo en ese momento, cuando el niño enfermó, David se volvió un poco loco, por así decirlo, como cualquier padre viendo a su hijo enfermo, comenzó a suplicar a Dios que perdone la vida de su hijo. Comenzó a orar bastante por su hijo, de tal manera que él no podía dormir. Incluso dejó de comer. En la Biblia dice que incluso una semana completa no dormía bien y no comía. Todas las personas que estaban a su alrededor, o sea, sus criados, las personas que le atendían, estaban muy preocupados por David. Le decían que comiese porque ya se veía muy mal. Pero David estaba tan triste, tan desconsolado y quería que su hijo aún viviera, pues comenzó a hacer todo esto. Al séptimo día, o sea, ya finalizando la semana, su hijo murió, como lo había dicho Natán. Y los hombres que estaban ahí viendo al niño muerto no querían ni acercarse a David para contarle la historia o para contarle lo que le había pasado a su hijo. Es que estaban muy asustados porque al ver el estado de David durante la semana se sentían muy asustados, muy atemorizados. Pero David estaba por ahí y escuchó los susurros de estas personas que decían, ¿cómo le vamos a contar esto a David? Y entonces David se enteró y les dijo, el niño murió, y todos le dijeron que sí. Entonces David tomó una actitud que nadie pensaría que lo haría. Él fue, se duchó, se cambió, se puso buena ropa, se peinó seguramente y fue al tabernáculo a adorar a Dios. Todas las personas que observaron esta acción se sintieron muy sorprendidos, ya que al comienzo, cuando su hijo estaba enfermo, estaba llorando, no comía, pero ahora que su hijo murió, él se sentía como renovado. Y las personas decían que tan rápido superó el duelo, pero David dijo algo muy inteligente, que él no podía hacer nada para que su hijo viniera a él, pero él en algún momento en el futuro, cuando él falleciese, pues iba a ir con su hijo, ya saben a dónde. Entonces, en ese momento él comenzó a adorar a Dios y comenzó a orar y a orar y a orar. Y vamos a ver que Dios le respondió, pero eso les voy a contar más adelante. Dentro de todo esto hay tres cosas positivas, pero quiero decirles algo muy importante. Muchas veces Dios nos va a castigar por nuestros pecados, al igual que castigó a David. Y muchas veces esos castigos van a ser dolorosos, al igual que David. Pero nunca debemos culpar a Dios por algo que nos esté pasando. Muchas veces decimos, no, esto seguramente es castigo de Dios, o Dios tiene la culpa de esto. Jamás deberíamos hacer eso, porque recuerden que nosotros desde que nacemos somos pecadores, y nuestros pecados tienen consecuencias. Dios no tiene nada que ver aquí. Nosotros fuimos los que cometimos esos actos y no tenemos por qué culpar a Dios. Pero Dios es misericordioso. ¿Ustedes ven esa figura paterna en sus padres? Cuando nos castigan, lo hacen porque nos aman. Quizás en ese momento les duele castigarnos, pero es por nuestro bien. Pero al final de todo,
ellos nos aman. Dios es igual. Y Dios es mucho mejor todavía aún. Él tiene un amor increíble por nosotros que aun cuando nosotros cometemos pecado tras pecado tras pecado, Él aún así nos sigue amando. Y ese es una muestra en la vida de David. ¿Por qué? Ya verán. Vamos a ver esas tres cosas positivas que pasaron en esta situación. Número uno, que gracias a las súplicas de David mejoró su relación con Dios. Imagínense, ¿se acuerdan que antes él estaba separado de Dios en el sentido de que no estaba en comunión con Dios? No se acercaba a Él, estaba tomando decisiones precipitadas y sin pensarlas. Pues en este momento vemos a David nuevamente orando, comunicándose con Dios. Y vemos que toda esta situación le ayudó a mejorar su relación con Dios. Y eso es algo positivo, porque recuerden que David era uno de los antepasados de Jesús. Dios estaba preparando todo lo que era necesario para la venida de su hijo. Recuerden que él tiene sangre real, por así decirlo. Entonces él no iba a permitir que todo esto iba a pasar dentro de todos los antepasados de Jesús, ¿verdad? Él estaba preparando todo al pie de la letra. Entonces, esto también sucedió por ello. No quiero entrar mucho en énfasis sobre los antepasados de Jesús, pero recuerden que David era uno. Entonces David tenía que hacer la voluntad de Dios porque Dios le había escogido. Era un joven conforme al corazón de Dios. Imagínense, le dieron ese título y que se alejara de Dios, pues no, ¿verdad? Entonces en ese momento él comenzó a mejorar su relación con Dios, comenzó a orar más. Y ahora lo vemos que incluso cuando falleció su hijo, continuó mejorando su relación con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En vez de culpar a Dios por la consecuencia de nuestro pecado, es la oportunidad perfecta para acercarnos mucho más a Él y decirle: Dios, gracias por ser misericordioso. Y eso nos lleva al segundo punto. Las súplicas de David permitieron que él y su esposa no falleciesen o que Dios no les mandara un castigo a ellos dos. ¿Por qué? Porque Dios podía hacerlo. En cualquier momento le podía decir a Natán: ¿sabes qué, Natán? El reinado de David termina hoy y yo voy a preparar a otra persona para que pueda reinar a mi pueblo. Y eso es lo que no hizo Dios. Dios le dio la oportunidad de seguir siendo el rey de Israel y le permitió la vida también a él. Le dio la vida, le dio la oportunidad de vivir a él y a su esposa, que en ese momento era Betsabé. Ahora, Dios también nos puede dar oportunidades a nosotros. Si tú te arrepientes de tus pecados, recuerden que David llegó a arrepentirse, Dios te puede seguir usando para su obra. Él sabe cómo eres, Él te conoce y sabe hasta dónde puedes llegar, pero Él también demanda de ti que te arrepientas de todos los pecados que has cometido, y Él te puede seguir usando para su obra, al igual que lo hizo con David. Y en último lugar, Dios respondió. Recuerden que David había perdido a su hijo, ¿verdad? Seguramente estaba muy dolido, al igual que Betsabé, pero Dios tenía preparado algo muy especial para David. ¿Se acuerdan que le dijo anteriormente, hace mucho tiempo, que iba a tener un hijo, o sea, de su descendencia, que iba a construir el templo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que se llamaba Salomón? Pues sí, después de todo esto, Betsabé quedó embarazada nuevamente. Y dentro de su vientre estaba creciendo, desarrollándose Salomón, que iba a ser un hombre muy importante. Y uno de los más importantes también en la historia, porque él era el hombre más sabio del mundo, pero todavía no me voy a enfocar en esa historia porque seguramente se las voy a contar más adelante. Pero imagínense, algo de todo esto resultó bueno porque Dios le respondió a sus súplicas. Dios siempre nos va a responder a nosotros también. Pero recuerden que siempre, siempre, siempre debemos arrepentirnos de nuestros pecados. No hay que guardar nada de ello dentro de nosotros. Recuerden que somos hijos de Dios y Dios está separado del pecado. Dios es 3 veces santo y nosotros no tenemos por qué acercarnos a Él con pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y Él siempre nos va a escuchar y Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Así que espero que el capítulo de hoy te haya ayudado bastante. A mí también me ayudó. Nos ayuda mucho a examinarnos más que nada. Si estás en una situación ahora en la que has cometido un pecado y aún no te has arrepentido de ese pecado, estás a tiempo. Recuerden que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos.
solo necesita que tú vayas y te arrepientas de todo corazón. Y créeme que Él te puede seguir usando para su obra. Incluso puede tener planes perfectos para ti, al igual que David usó a uno de sus hijos. Quién sabe lo que tiene preparado para ti. Espero que hoy, el capítulo de hoy te haya ayudado bastante, a mí me ayudó bastante y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.